Carlos, pasamos a un tema interesantísimo y lo hemos hablado ya tú y yo por un par de semanas. La dificultad, para mí, es uno de los premios más lindos que hay, que es el premio al jugador de mayor progreso en la NBA. Porque es muy difícil definir progreso. Porque puede ser un chico que llegó de novato y al fin del primer año dio un salto tremendo de calidad. Puede ser ya una estrella que de alguna manera llega a un nivel superior y es evidente verlo, o puede ser más bien el tipo de jugador que ya tiene un par de años en la liga, ha empezado a averiguar cositas y de repente se convierte en una figura de la cual la gente empieza a hablar importantemente ese año. Normalmente esa tercera categoría es la que domina quién gana este premio, pero sacamos una lista de jugadores para solamente ver lo que tenemos y no tenemos. Y en esa lista excluí, Carlos, jugadores como, por ejemplo, Tyrese Halliburton, jugadores como Shai Gilgeous-Alexander, jugadores como Jalen Brunson. Todos mejoraron muchísimo, pero la verdad es que el piso era tan alto que aunque el techo subió, no compara con el piso relativamente más bajo de los demás que vemos en pantalla, que subieron importantemente, Carlos. No, y sobre todo, si te das cuenta que hay unas justificaciones estadísticas, ¿no? Que pudieras utilizar. Por ejemplo, si tu valoración promedio el año pasado era 12,5, como en el caso de Kobe White, y ahora subió a 14,8, pues dices, bueno, tiene una valoración mayor de 2,3, y así sacarle números y dirías, con esto nos podríamos ir, pero no es tan sencillo como eso, porque cuando tú estás tomando en cuenta el jugador de más progreso, estás tomando en cuenta la función que tiene dentro del equipo también. Cuánto progresó de un año para otro, qué función tenía el año anterior, por ejemplo, si era jugador de la banca y ahora es titular, o si era titular y ahora es una de las estrellas del equipo, cómo le va al equipo gracias a la contribución de él. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta cuando se hace el listado, porque no es tan fácil como decir, bueno, este tuvo un salto de 4,5, así que este debería ser el de más progreso. Yo creo que hay más factores involucrados para entonces formar la lista. Y hay un jugador en esa lista, quisiéramos que la viéramos de nuevo, que tuvo un año muy peculiar, que fue el año pasado, es Duncan Robinson, Carlos, que tuvo un año de retroceso. O Sí. sea, estamos hablando que del 22-23 a este año, o sea, del 21-22 al 22-23, cayó su rendimiento importantemente. De hecho, lo sacaron de la rotación y jugó en finales finalmente, y lo descubrieron en finales porque estaba lesionado Tyler Hero. Y este año tomó las cosas donde las dejó en finales el año pasado y se ha convertido en una figura importante. De hecho, la acción del pick and roll entre Robinson y Adebayo es la jugada más eficiente ofensiva del Miami Heat. Punto. Y es algo verdaderamente Sí, impresionante. Así que es interesante esto que estamos viendo. Para que los que ven la gráfica, el PER es una especie de valoración y el VORP es el impacto que tiene el jugador en ambos costados de la cancha. Y pueden ver cómo pasaron de una cifra a otra al cabo de solamente un año. Y por eso tiré estos números, le mandé estos números a Carlos y dije, a ver, Carlos, y otros números también. ¿Qué te parece? Danos tus 5 mejores jugadores para candidatos del premio del jugador mayor progreso de forma conteo regresivo, Carlos, comenzando con el quinto. Adelante. Sí, bueno, nosotros cuando entramos en esta discusión, estábamos, como te dije anteriormente, tomamos en cuenta no solamente el hecho de que el jugador tuviera buenos números, sino que además de eso, la contribución importante que tiene para cada equipo. Comenzábamos con Jonathan Kuminga, jugador que como hemos visto tiene mucho talento y lo había demostrado ya en varios años anteriores, pero que no se le había dado el protagonismo que se le ha dado en el caso de Golden State, que ahora no solamente lo tienen a él, sino que lo necesitan. O sea, no es un jugador ¿cómo te diría? Un jugador que lo tienes porque tiene talento y que en algún momento dado quizás lo utilizarás o no lo utilizarás. No, no, no. Hoy día es jugador necesario en la rotación y como juega Kuminga, a veces le va al equipo, ¿no? Y es un equipo que, como sabemos, está tratando de afianzarse, de quedarse en una de esas posiciones para el play-in, porque aparentemente se le está quedando lejos el playoff y necesitan la contribución de Kuminga. Y en el caso Entonces, de Kuminga, Carlos, un jugador que en el día del 25 de diciembre perdió la posibilidad de jugar un último cuarto y parecía que iba a salir del cuadro titular y finalmente fue reinsertado después de platicar con Kerr y marcó una diferencia enorme. luego, como mencionamos, ¿cuál era tu papel en el equipo el año pasado y cuál es tu papel en este momento? ¿Y cuán importante eres? Bueno, los Knicks de Nueva York cuentan con Isaiah Hartenstein en la posición de centro titular debido a la lesión del que era su centro titular y se han mantenido siendo uno de los equipos más productivos de la liga, en este momento en la cuarta posición, luchando la tercera con Cleveland. Y hay que hablar de Isaiah Hartenstein como
o la razón, una de las razones básicas, ¿no? Aparte de Bronson, obviamente, pero Hartenstein, el progreso ha sido no solamente en términos numéricos, sino en términos de su contribución para que al equipo le vaya bien. Un jugador que, como dije, en Denver a veces ni jugaba, a veces no era ni de la rotación, ha estado con varios equipos donde no se le ha valorado tanto y hoy día titulariza en uno de los mejores equipos de la Conferencia del Este. Sí, ponte a pensar un poquito, Carlos, él es reserva de Ivica Zubac. Y no es que Zubac sea un mal jugador, pero yo creo que si tú le preguntas ahora al equipo de Clippers si hubiesen quedado con Hartenstein de la manera que está jugando ahora, o hubieran retenido a Zubac, quizás se quedan con Hartenstein. Pero así sucede en la liga muchas veces. Y ha dado un paso enorme. El próximo, Carlos, interesantísimo en esta lista. Sí, el próximo jugador de esta lista es Duncan Robinson del equipo de Miami Heat, que como mencionaste anteriormente, el año pasado tuvo por razones prácticamente que se vio obligado el técnico a utilizarlo, volverlo a meter de lleno en la rotación cuando Hero se lesionó, tuvo una gran postemporada y luego de tener una valoración de menos de 8 el año pasado, hoy no solamente sube su valoración, sino que es un jugador bien importante en lo que logra Miami. Hablabas del pick and roll de él con Adebayo. Hablamos, porque lo hemos visto, de cómo un jugador que llegó a la liga solamente lanzando triples, hoy día pone el balón en el piso, llega hasta el canasto, no le puedes quitar todo el espacio como hacías antes, que simplemente era encímatele lo más que puedas, porque él es triplero, pero no la pone en el piso, no. Ha demostrado que ahora tiene otros recursos y se convierte quizás en un jugador importante en lo que pueda lograr, no quizás, seguramente, en lo que pueda lograr Miami en la postemporada. Bueno, ya nos estamos acercando al tope de la lista y quiero siempre invitarlos a ustedes a que nos comenten quiénes ustedes creen que es el jugador de mayor progreso este año en la NBA. ¿Cuál es tu número 2, Carlos? El número 2 es un jugador que viene de Turquía, que su salto en cuanto a números no fue un salto bien grande del año pasado para acá, pero que ya se veía venir. De hecho, hacía un par de temporadas que Nikola Jokic decía, ¿sabes cuándo Houston va a... cuando empiece la ofensiva a generarse alrededor de Alperen Sengun? Y uno decía, ¿de quién? ¿Por qué Jokic habla de este chico? Bueno, porque este chico se parece muchísimo a Jokic en el término de las cosas que puede hacer en la media cancha, ofensivamente anotando desde el poste bajo, desde el tiro libre con un tiro bastante poco ortodoxo, desde cómo pasa el balón cuando lo doblan o lo triplican. Y hay que tener en cuenta ese salto de calidad que está dando Houston del año pasado para acá con este jugador en cancha y por eso lo coloco en la segunda posición. Y recuerden, Houston empieza su racha ganadora con Sengun, se lesiona la rodilla y siguen ganando sin él, que es algo increíble. Mucho mérito también a Ime Udoka, Jalen Green y el resto de ese equipo. Y Carlos, tu número 1. Bueno, el número 1 viene a convertirse en la figura importante que escoltaba a Joel Embiid antes de la lesión de Joel Embiid, pero ahora mismo es la figura de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey. Y de nuevo, teniendo en cuenta los números que han aumentado, pero el papel en el equipo de él, cómo fue cambiando de sustituto a titular, ahora a tomar la batuta que dejó James Harden cuando se fue, y ahora a tomar prácticamente todo el protagonismo ante la lesión de Joel Embiid. Por eso, para mí, ese salto de calidad que está dando Tyrese Maxey y cómo se mantiene Filadelfia siendo uno de los equipos importantes del este, para mí el jugador de más progreso es Tyrese Maxey. Tremendo, Carlos, tremendo, tremendo. Y de nuevo, excluimos jugadores que no son los clásicos, que son los jugadores típicamente ya estrellas, pero que dan un salto de calidad que no es tan impresionante comparado con el que han dado estos señores desde el punto de origen hasta el final. Pero muchos de estos señores, no todos, muchos, terminan, Carlos, pasando de esta lista a ser invitados a un partido de estrellas. Sí, definitivamente que especialmente cuando viene la notoriedad, ¿no? Especialmente si, por ejemplo, ganas el premio o fuiste uno de los que estuviste bien arriba en el premio, la gente empieza a tomarte más en cuenta y en otra temporada posterior en la que estés teniendo una muy buena temporada, comienzan entonces las votaciones por tu nombre. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?